Bueno, entonces vamos a presentarlos. Acá tenemos a Juan Manuel Tapiola, CEO de Espacios, seguramente algunos ya lo conocen, especialista en desarrollo inmobiliario, y tenemos el honor de contar con la presencia de Carlos Roca. Él es contador público, licenciado en Administración de Empresas, egresado de la UBA, donde también ejerce como docente, especializado en tributación y derecho tributario. Es presidente de CROCA, Consultores Tributarios y Auditores Sociedad Anónima, y es consultor en temas tributarios, societarios, y además es auditor de empresas y grupos empresarios. Carlos, así que, bueno, es un placer tenerte con nosotros esta tarde y que puedan tener un mano a mano y luego contestar preguntas. Estamos en vivo, así que todos pueden escribir sus preguntas en el chat y la vamos a estar leyendo avanzada la charla para que primero puedan ustedes conversar y hablar tranquilos para que luego sí leamos las preguntas. ¿Está bien? Perfecto, Lu. Bueno, Gracias. entonces yo voy a apagar la cámara así ustedes ya pasan a primer plano. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Lu. Muchas gracias a todos por estar acá con nosotros. Un feriado. Siempre uno cuando hace una charla un feriado tiene la duda de, bueno, cuánta gente va a venir, y charlamos un poco con Carlos y dijimos, la verdad que qué mejor para terminar el feriado que una charla sobre el blanqueo, ¿no? Algo tan importante y tan importante en este país y tan necesario. Así que bueno, nada, damos inicio acá, y bueno, la idea es con Carlos poder hacer alguna especie de preguntas y respuestas y tratar que nos interiorice a todos en esta ley que ya fue aprobada, y bueno, que ya salió del Congreso, y si no me equivoco ya se está reglamentando. Pero bueno, empezamos Carlos, y te quería hacer una primera preguntita, para empezar, digamos, de lo general o lo particular. Si podés hacernos un pequeño raconto de los blanqueos en Argentina y bueno, qué impacto puede llegar a tener en relación con los anteriores blanqueos, ¿no? Bueno, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos. Un gusto de participar en este espacio. Le agradezco a Juan por la invitación, a Espacio, su empresa conductora y desarrollo inmobiliarios. Y es una pregunta realmente importante para que se entienda en dónde estamos parados, digamos, ¿no? Porque si nosotros pensamos que nuestro país, desde el año 1987, tuvo, digamos, la presencia de 7 blanqueos, 7 blanqueos, es decir, que estamos hablando más o menos que en 34 o 35 años tuvimos un blanqueo cada 5 años, nos pinta un poco de lo que es nuestra administración financiera, es decir, la administración financiera que realizan los gobiernos, ¿no? De nuestras finanzas públicas, y la necesidad generalmente de fondos que requieren. Y fíjense lo anecdótico de todo esto, que si yo les empiezo a mencionar años en los cuales aparecen los blanqueos, van a asociar seguramente años de crisis. 2001, 2008, 2016 y ahora justamente 2021. Quiere decir que el blanqueo evidentemente tiene una relación directa con la necesidad de fondos que la administración financiera, la economía, si quieren, como parte de esa administración financiera, necesita para sobrellevar situaciones de crisis. Sin embargo, esto no quiere decir que los blanqueos, digamos, no tengan algún lado. Si planteamos esas necesidades, esas crisis permanentes, la planteamos como algo, digamos, desventajoso, algo malo, el blanqueo generalmente trae algún tipo de beneficios. Todos los blanqueos tuvieron tipos de beneficios, algunos más aprovechables por la situación, digamos, política, por la situación inclusive económica, por la influencia de inflación en todo esto, por la influencia, por ejemplo, de los corralitos y de las deficiencias o de las dificultades para la administración de los fondos que tuvo y tiene el país. Entonces, tuvo diferentes resultados, pero eso no quiere decir de que el blanqueo en sí no sea una buena herramienta para incentivar, en algunos casos, digamos, el ingreso nuevamente de fondos que no estén, digamos, en blanco, ¿no? Que no estén declarados,
y con esos fondos incentivar directamente alguna actividad. Tenemos que decir que este blanqueo, en principio, tiene dos partes importantes, que las podemos dividir en los dos primeros títulos que tiene la ley 27613, que haciendo un poco mención a lo que decías vos, Juan, recién, esta ley todavía carece de reglamentación. Esta ley está aprobada por el Congreso, pero todavía no tiene la reglamentación que la hace operativa, que es el decreto reglamentario que nos debe todavía el Poder Ejecutivo. Según tengo entendido y según últimas noticias que he recogido de fuentes importantes, están trabajando de lleno en esta reglamentación. Quiere decir que esto va a ser algo que en los próximos días seguramente aparecerá y que tiene mucha importancia porque marca un poco uno de los hitos que tiene esta ley para el conteo de los plazos, de algunos plazos que se establecen en la norma para, por ejemplo, tener en claro hasta cuándo yo puedo ejercer la opción del título 2, es decir, el plazo de blanqueo, por ejemplo. Entonces, como principio, mencionar esto, digamos, como algo importante. Bueno, no sé, Juan, si respondí un poco a tus preguntas. Sí, nada más ponerte un subtítulo a lo que acabas de decir, Carlos, por las dudas, lo que, digamos, qué significa que no esté reglamentado, ¿no? O sea, que en la práctica, digamos, esta charla, ¿qué contexto tiene el hecho que estemos haciendo una charla de blanqueo sobre algo que es ley, pero todavía no ha sido reglamentado, así todo el mundo puede estar en la misma página en ese tema, ¿no? Perfecto. Como yo recién te decía, no está operativa. ¿Esto qué quiere decir? La ley no tiene aplicación. No tiene aplicación porque no sabemos cómo hacerlo. No tenemos todavía algunas aclaraciones que necesitamos, que van a devenir de la publicación del decreto reglamentario, que para eso sirven los decretos reglamentarios, para aclarar cosas que en la ley por ahí quedó un tanto difusas. El Poder Ejecutivo ahí ejerce un poco el poder de interpretador y de analizar y de aclarar algunos hechos, ¿no? Que en la ley por ahí, o algunos puntos que en la ley ha quedado o que, digamos, tienen diversas interpretaciones, y aparte falta reglamentación del fisco, en este caso falta reglamentación del Banco Central, seguramente de la CNB, faltan reglamentaciones de varias instituciones, porque hoy no sabemos, por ejemplo, qué tenemos que hacer respecto a qué declaración jurada tenemos que presentar, por ejemplo. Es decir, cuándo la tenemos que presentar, cuál va a ser el aplicativo o el sistema que nos va a permitir hacer la declaración jurada de lo que nos pide la norma sobre el blanqueo de fondos, por ejemplo, y todavía no están los sistemas adaptados, por ejemplo, para los beneficios que la ley ya impone respecto al impuesto sobre los bienes personales, por ejemplo. Quiere decir que falta esa parte, no quiere decir que no estén, pero falta de cómo aplicarlos, digamos, ¿no? Y cómo hacer para hacerme de esos beneficios. Perfecto. Carlos, entonces, para ir un poquito de lo general a lo particular, ¿nos podés contar brevemente cuáles son, digamos, los grandes puntos, los grandes beneficios de esta ley? Sí. Esta ley, como yo les decía, tiene 4 títulos, pero la verdad que los dos más importantes, a mi entender, por lo menos desde el punto de vista de los beneficios y inclusive de incentivo de la actividad, son el título 1 y el título 2. El título 1, que es un poco el que marca el incentivo a la actividad, el incentivo a la construcción, al desarrollo y la inversión de proyectos inmobiliarios. Esto, digamos, está evidentemente direccionado a obras privadas, y entendiéndose por obras privadas a obras privadas nuevas, ¿no? A proyectos nuevos, como también aquellas obras que ya hayan sido iniciadas a partir de la vigencia de la ley, pero que no tengan un desarrollo mayor al 50%. Quiere decir que su porcentaje de desarrollo o digamos, culminación de la obra esté en menos del 50%. Esos también van a poder integrarse a estos proyectos, digamos, incentivo, ¿no? ¿Y qué trató de buscar el fisco para incentivar a esto? Bueno, evidentemente, hacer uso de su poder, digamos, de utilizar y de crear algún gasto tributario. Nosotros llamamos gasto tributario a aquellos gastos que el Estado, digamos, otorga o el Estado sufre a partir de incentivos, a partir de exenciones, es decir, cosas que deja de recaudar. Quizás esto como un prorrateo, un devengamiento en el tiempo de ese gasto, porque vamos a ver que hay
en bienes personales hay una exención, ¿no? Una exención por 2 años de los montos incorporados a esa nueva inversión, o la inversión que se incorpore a este título, digamos, a este incentivo. Carlos, para ayudar un poquito a entender eso, en números, ¿qué significa más o menos para una persona? Vamos a poner un número ficción que sea fácil, $100.000. Una persona blanquea $100.000. ¿Cuánto se está ahorrando de bienes personales por Y ese motivo? habrá que ver esos $100.000 a qué alícuota, digamos, va a tributar. Evidentemente, $100.000 va a tributar a la alícuota mayor del impuesto, que hoy está en el 2,25, quiere decir que va a, digamos, eximirse por dos periodos, contados por las obras iniciadas dentro del periodo a partir de la vigencia de la norma, que repito, va a estar dada a partir de la promulgación por el decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, hasta el 31 del 12 del 2022. Todo ese periodo va a gozar, por las obras iniciadas durante todo ese periodo, va a gozar de 2 periodos en los cuales los montos invertidos, ya sea que esté en obra en construcción o que sea una obra finalizada durante ese periodo, por 2 periodos va a gozar de la exención del impuesto sobre los bienes personales. Bien. Siempre pensando en el monto exteriorizado, es decir, siempre sobre el monto exteriorizado. En este caso, dijiste, esos $100.000 que invirtió en un proyecto, ¿no? Va a estar, digamos, exento en impuesto a los bienes personales por 2 periodos. Entonces, digamos, para recapitular, Carlos, decime si me equivoco, yo voy, presento los $100.000, blanqueo los $100.000, no pago bienes personales. Perdón, ahí te voy a hacer una corrección. Estamos en que estos son fondos que ya tengo blancos. Estoy en el primer título, todavía no blanqueé. No hablamos de blanqueo aquí. Son fondos que yo tengo blancos, que los invierto en estos proyectos y que voy a tener ciertas particularidades para invertirlos, pero digamos que los invierto en este proyecto y sobre esos fondos invertidos yo voy a tener la exención de los bienes personales por 2 periodos a partir del ingreso, ¿no? Contados a partir del periodo en el cual yo ingreso. Y ese ingreso va a tener que estar configurado o realizado antes del 31 del 12 del 2022. Bien, perfecto. ¿Entiendes? Es decir, que yo puedo tener un ingreso en el 2022 y voy a tener exención en bienes personales en el 2022 y 2023. ¿Está? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, ese es el primer beneficio claro, que es el de los bienes personales. Sí, tengo otro más, porque aquí el legislador fue bastante benévolo, digamos, ¿no? Sobre los bienes personales también tengo, que me pesa, digamos, y que lo calculo sobre ese importe invertido, sobre esa cantidad, monto invertido, del 1% del pago a cuenta. Quiere decir que en bienes personales tengo 2 cosas. Tengo la exención sobre el monto invertido y luego la generación de un pago a cuenta del 1% de los fondos invertidos, y ese pago a cuenta lo puedo aplicar en la declaración jurada. Y esto es lo importante. Ya puedo aplicar el pago a cuenta si puedo ingresar fondos o si puedo, digamos, introducir algún fondo invertido antes del vencimiento de la próxima declaración jurada. Recordemos que el vencimiento de la declaración jurada para el 2020 es en junio. Quiere decir que si yo de la promulgación de la norma hasta el vencimiento de la declaración jurada he realizado e invertido fondos, sobre ese monto que invertí en ese periodo, repito, desde la promulgación de la norma, de la vigencia de la norma, hasta el vencimiento de la declaración jurada, 15, 16, 17 de junio, ese monto voy a poder tomar el 1% como pago a cuenta de la declaración jurada de bienes personales del 2020. Quiere decir que ya tengo un beneficio para el 2020. Perfecto. ¿Ah? Y así voy a seguir con los fondos invertidos entre el vencimiento de la declaración jurada y el 31 del 12 del 2021, sobre esos fondos voy a calcular el 1% y voy a tener nuevamente un pago a cuenta sobre la declaración del 2021. Y en el 2022, los fondos invertidos entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022, voy a también tener un pago a cuenta del 1% sobre esos montos invertidos en ese periodo, que lo voy a tomar en la declaración jurada de bienes personales del 2020. Aquí hay que tener en cuenta que ese monto, ese pago a cuenta va sobre el total de la declaración jurada que yo declare por todo. El monto invertido
en bienes personales va a estar exento. Y además me va a permitir tomarme un 1% de pago cuenta adicional sobre toda mi declaración jurada de bienes personales. Bien, para decir el titular y ponerlo bien en simple, Carlos, todo lo que estuvo comentando, obviamente esto ya cada uno después lo tiene que ver para su situación personal, pero digamos, el primer beneficio de este blanqueo es en bienes personales, donde van a tener una gran reducción en los montos de bienes personales y donde no debería ser una razón para no entrar al blanqueo, no, porque si no voy a tener que pagar 2,5% de lo que blanqueo por bienes personales. Esa razón no va a ser válida hasta dentro de dos, tres periodos, como bien indicó Carlos. Ese es, digamos, el titular que nos quedamos como primera instancia del primer gran beneficio. Este es un poco el gancho que le pone la norma a aquellos que ingresan. Recuerden ustedes que en el último blanqueo de 2016 también había un proceso de 3 años donde algunos, digamos, contribuyentes iban a ir viendo reducida la alícuota de los bienes personales a partir del blanqueo. Se llegó a pagar o se llegó a tributar sobre el 0,20, con una alícuota del 0,25. Luego, ya con este gobierno, se modificó, no con este gobierno, sino con la última parte del anterior gobierno, se modificó el tema de alícuotas y volvimos a tributar al 1,25 para los bienes del país y 2,50 para los bienes del exterior. Pero digamos que siempre hubo algún enganche respecto a bienes personales, que es lo que más pesa, digamos, sobre estos impuestos patrimoniales. Como impuesto patrimonial pesa más que nada sobre estas inversiones, ¿no es cierto? Perfecto. Tiene otros incentivos también. Tenemos otros incentivos tributarios, que es el diferimiento del pago del ITI para el caso de transferencias de inmuebles que yo las transfiera a sujetos, dice la norma, sujetos empresa, para no hacerlo tan técnico, ¿no? A sociedades para que desarrollen impuestos inmobiliarios, es decir, tienen que ser inmuebles que yo invierta o transfiera a empresas que desarrollen proyectos inmobiliarios. En ese caso, si soy persona humana y transfiero un inmueble, voy a tener un beneficio de diferimiento del pago del ITI hasta que o me paguen el inmueble, o si participo en algún porcentaje en esa inversión, me, transfieran la unidad, por ejemplo, que me toque, como pago, o hasta, que el titular de esa inversión ponga nombres o cese la obra, o dé el final de obra, o ya los adjudique a distintas personas. Hasta ese momento, quien transfirió el inmueble no se le va a generar, decimos, la obligación tributaria. Es decir, no se va a perfeccionar el hecho imponible de transferencia, no va a tener que pagar, para ser claro. Perfecto. En el caso de que quien transfiera ese impuesto, ese inmueble, sea una sociedad, esa sociedad tampoco va a diferir el pago del impuesto a las ganancias. Esto también es importante, va a diferir el pago del impuesto a ganancias sobre esa venta o transferencia del inmueble a un sujeto que haga el proyecto. En ese caso lo va también, hasta las mismas que ocurran, las mismas circunstancias que mencioné anteriormente, va a diferir el pago. No va a tener que pagar hasta el periodo que ocurra, lo que ocurra primero de lo que yo les dije, hasta ese periodo no va a tener que pagar el impuesto. Que eso, una cosa importante... Carlos, no es menor, déjame aclarar un poquitito eso, sí. Porque, por ejemplo, para el dueño de una tierra que la está vendiendo o permutando una constructora, y vamos a decir, en un ejemplo bien práctico, esa tierra figura en la escritura que la compró a 100 y ahora la está colocando a 500, está teniendo una ganancia de 400 si es una empresa, por lo cual tributaría, bueno, diferir esa ganancia, ese pago de ganancias en Argentina, todos sabemos que tiene mucho valor en lo financiero, ¿no? Porque no es lo mismo pagar 100.000 pesos hoy que pagar 100.000 pesos dentro de 3 años, ¿no? Cambia por completo la ecuación financiera. Agrego a eso que vos estás diciendo, como algo inclusive más beneficioso, que esta ley prevé que ese costo que vos hiciste mención en tu ejemplo de 100 pesos, lo pueda actualizar desde el momento que lo adquirí hasta el momento en el cual se hace efectivo la obligación de pago del impuesto por los índices que marca el impuesto a las ganancias, es decir, por el IPC. Esto es algo novedoso, porque recordemos que solo podemos ajustar impositivamente en el impuesto a las ganancias por bienes
adquiridos, en general estoy hablando ahora, por bienes adquiridos a partir del 1 de enero de 2018. La norma acá, en este caso, me expande o me abre el periodo de ajuste desde el momento, de decir, no importa cuándo lo compré, lo puedo ajustar desde el momento que lo incorporé a mi patrimonio hasta el momento que lo cedí o lo transferí a la empresa o a quien fuere el sujeto que va a hacer la obra o la inversión. Quiere decir que esto también es un aspecto importante, porque esos 100 que vos mencionabas se pueden transferir, se pueden transformar por el ajuste en, por ejemplo, 350. Quiere decir que no es lo mismo 400 sobre 100 que 400 sobre 350. Correcto. Me permiten diferir el pago del impuesto y me permiten actualizar mi costo. Está perfecto, con lo cual prácticamente, bueno, habría que ver caso por caso, pero podrían tranquilamente estar pagando la mitad de ganancias o un cuarto de las ganancias que iban a pagar si uno lo mira financieramente y por el descuento. Exactamente, es decir, esto va a ir mucho en el IPC, en cómo fue configurado y cómo fue emitido y cómo fue calculado en los distintos periodos del IPC. Nosotros tenemos alguna experiencia de esto y podemos decir que es beneficioso, seguro que va a ser beneficioso más que dejarlo en valores históricos, pero el IPC sabemos que muchas veces no representa realmente lo que pasa en el mercado y en la evolución de los precios. Pero de todas maneras es un beneficio que se le adicione, ¿no? Perfecto. Antes que nos sigas contando beneficios, Carlos, quiero aclarar que vamos a estar respondiendo a las preguntas, que se queden tranquilos, sabemos que las preguntas, muchas preguntas van a ir alrededor del dólar, a cuánto me toman el dólar, cómo vendo el dólar, y después los casos particulares, si tengo una casa y la quiero vender, si tengo un departamento que lo compré y no lo escrituré, esas preguntas van a ser respondidas, nada, para dejarlo tranquilo que no nos vamos a ir sin las grandes preguntas respondidas. Bueno, continúa Carlos, contanos un poquito más. Le quería completar el tema del beneficio, diciendo que no todo es color de rosa, pero bueno, digamos algo que no es tan espinoso y no es tan malo, pero sí lo dice la norma, que si este pago a cuenta, por ejemplo, me generase saldos a favor, este pago a cuenta me generase un saldo a favor en impuestos a los bienes personales, lo no computado, en el periodo en el cual yo aplico el saldo a favor, lo puedo trasladar hasta el periodo siguiente, hasta el 31 del 12 del 20, es decir, hasta la declaración jurada del 2022. Una vez presentada la declaración jurada del 2022, ese saldo que me quedó a favor muere. ¿Está? Muere. Bien. Perfecto. No sabemos si va a salir algo posteriormente que diga qué se puede hacer con ese saldo. Hasta hoy, como está en la norma, ese saldo no es trasladable. Muere. Bien, bien. Carlos, una cosita, antes de continuar con los beneficios, para darnos un poquito de contexto, yo voy leyendo algunas preguntas Sí. De la gente y sí estaría bueno para estar todos, digamos, entender bien dónde, en la arena que nos estamos moviendo en cuanto a tiempos. Acá pregunta Javier, los plazos, si los plazos ya están corriendo, o sea, a partir de cuándo y cuáles son los plazos, porque por ahí más de una persona está pensando, bueno, tengo un año para decidir qué hacer, así ya todos estamos escuchando y sabiendo los plazos de los que estamos hablando, ¿no? Para Sí. poder empezar a tomar decisiones. Si yo quiero tomar decisión hoy para que ya tenga algún impacto, por ejemplo, en bienes personales con este pago cuenta para el 2020, voy a tener que esperar la fecha en que se promulgue la norma, se ponga en vigencia la norma con el decreto reglamentario y a partir de ahí hacer inversiones hasta el vencimiento de la declaración jurada para el 2020. Más luego, desde ese vencimiento, de esa fecha de vencimiento de declaración jurada hasta el 31 del 12 de 2021, puedo realizar inversiones y sobre ese monto de inversión realizada en ese periodo lo voy a poder tomar como pago cuenta de la declaración jurada 2021 que vencerá en junio de 2022. O sea, estás diciendo, Carlos, si uno ya sabe que va a entrar al blanqueo con cualquier monto que estemos hablando, si uno sabe que va a entrar al blanqueo, hacer la inversión antes de junio. Eso es lo que estás diciendo como primer mensaje en cuanto a tiempo. Sí, yo lo que digo es, si vamos a, digamos, ¿tiene relación el blanqueo con esto? Sí, porque puedo blanquear y evidentemente puedo invertir en esto. Sí, puedo decir, pero primero tengo que entrar por lo que vamos a explicar ahora, que es el blanqueo, ¿no? Y lo que tengo que pagar en el blanqueo y las cosas que tengo que hacer del blanqueo y de dónde tienen que provenir los fondos para después poder invertirlo. Si yo el blanqueo, que lo vamos a hablar ahora, en el periodo que dije,
cuando diga la norma que la vigencia de la norma hasta el 16, 17, 18 de junio del 2021, el pago a cuenta lo voy a poder aplicar del 1% sobre declaración jurada 2020. Perfecto. Y entonces, respondiendo a la pregunta, Carlos, ¿qué periodos, de qué tiempos estamos hablando y desde cuándo empiezan a correr los tiempos? Porque ya, bueno, me estoy adelantando un poquito, les cuento que hay como distintas tasas que uno paga, la más beneficiosa es del 5%, después hay una escala que si, acá me corregirá Carlos, pero es del 10 y el 15, obviamente todos vamos a querer entrar en la del 5, ¿cuánto tiempo tenemos para poder entrar en la del 5% y desde cuándo empiezan a correr esos tiempos? Bueno, ahí ya entramos entonces en el tema del blanqueo. El tema del blanqueo, nosotros vamos a tener 120 días para blanquear, contados a partir de la fecha de vigencia de la norma. Quiere decir ¿Que es en reglamentación o la ley? No. La fecha de vigencia siempre se da a partir de la promulgación de la norma, es decir, no está promulgada por el Poder Ejecutivo, la vigencia la va a dar el Poder Ejecutivo. Quiere decir que vamos a tener que esperar esa famosa reglamentación, la fecha de la famosa reglamentación, que dirá esta ley que toma vigencia a partir del día de la fecha, y a partir de ahí vamos a contar los 120 días. Bien, ¿esos 120 días es para la primera tasa o para, todo el blanqueo? No. Nosotros tenemos distintas tasas. Tenemos desde el primer día hasta los 60 días desde la fecha de vigencia, vamos a pagar una tasa del 5%, como bien dijiste vos. También dijiste vos que hay una tasa del 10% y esa será, digamos, aplicable para aquellos fondos que ingresen en el sinceramiento desde los 60 días contados a partir de la fecha de vigencia hasta los 90 días de contado a la fecha de vigencia. Y la tercera tasa, y ahí te corrijo, sí, vos dijiste es un 15% y es un 20%, que va desde los 90 días, en el cual, contados desde la fecha de vigencia, hasta los 120 días. Ahí voy a tener que pagar una alícuota del 20%. Es decir, que es un impuesto caro. Y ya la norma, para sacarnos todas las dudas, ya la ley nos saca todas las dudas y dice, señores, esto es impuesto puro. Esto no lo puedo tomar a cuenta de nada. No lo puedo deducir en nada. No es deducible del impuesto a las ganancias. Ya la norma me lo deja bien expresado porque hubo algunas normas anteriores donde se discutía si lo pagado por el blanqueo era deducible o no. Bueno, en este caso me dicen, con esa experiencia, por lo menos el legislador tomó nota y dice, esto no es deducible. Perfecto. Bueno, entonces ya, si te parece, sigamos con los beneficios, pero tenemos bien claro los puntos principales, tenemos bien claro los tiempos de los que estamos hablando y tenemos bien claro los costos de este blanqueo, que es esta escala que Carlos bien decía, del 5, 10 y 20%. Este 5%, 10 y 20 es obviamente sobre lo que uno blanquea. Si volvamos al caso de esta persona que blanqueaba $100.000, quiere decir que el costo para él son $5.000, aunque después ya vamos a charlar un poquito más entre nosotros. Ese monto en realidad es menor, ese 5% en la práctica, y ahora vamos a después ver por qué esto, por ahí no lo va a decir Carlos, lo voy a decir yo, me voy a ocupar de eso, pero bueno, es una cosa que tenemos que saber, que al final en la práctica efectivamente ese monto seguramente sea un poco menor. Pero bueno, ya sabemos costos y ya sabemos tiempos. Sigamos con los beneficios, por favor. ¿Beneficios? Cortamos ahí, no tiene más. Nos gustaría tener más beneficios, pero el legislador fue, digamos, sí, no sé, según el punto de vista de cada uno puede decir beneficioso o escueto en la cantidad de beneficios, pero mucho más beneficios, es decir, no tenemos más beneficios. ¿Me da algún tipo de blindaje, Carlos, el blanqueo este? No te da ninguna, digamos, ¿cómo te podía decir? Ninguna posibilidad o, digamos, alternativa de que por estos montos no se te apliquen incrementos de impuestos. Es decir, no te dan estabilidad fiscal. Lo que nosotros decimos estabilidad fiscal quiere decir que sobre esos montos, por ejemplo, aumentándose el impuesto a los bienes personales, la alícuota, sobre estos montos la alícuota sería la misma que la aplicable en estos momentos o en el periodo que corresponda. No, si aumenta, aumenta. Es decir, no hay estabilidad fiscal para estos, por lo menos en la norma, hasta hoy como está, no hay. Ahora, en cuanto a inspecciones, cuestiones que uno pueda empezar a tener con el AFIP de acá en adelante, una vez que blanqueó, a eso me refería por ahí un poquito más con el blindaje que me pueda llegar al blanqueo, bueno, en el caso de un inconveniente con el AFIP.
si nos adelantamos un poquito con esto que vos estás preguntando, pero si seguimos un poquito con lo que sería el blanqueo, va a decantar solo eso. Si te parece, esperamos Bien. un poquito y va a Dale, decantar perfecto. en el correr de la explicación. Una cosa importante, que eso sí, por ahí lo podemos introducir ahora, que es una pregunta, creo, que decía ¿a qué valor del dólar, ¿no? O cuál va a ser el valor del dólar en el cual se va a especificaría esto del tema del blanqueo? Bueno, va a ser al valor del tipo de cambio oficial comprador de la fecha en la cual esos fondos lleguen a la cuenta especial. Para esto se va a abrir una cuenta especial bancaria, ¿no? En el cual los fondos blanqueados van a tener que ir a parar a esa cuenta. ¿Está? Ahora, esos fondos tienen la particularidad de que deben provenir de cuentas en el exterior, cuentas en el país no declaradas, efectivo no declarado, ¿no? Puede ser pesos o dólares no declarados, podemos blanquear cualquier moneda, pero si vienen del exterior, van a tener que venir de cuentas en jurisdicciones que no están dentro de lo que podríamos denominar lista negra, de jurisdicciones que no sean cooperantes o jurisdicciones que no cumplan con los estándares bancarios impuestos por distintas organizaciones a nivel mundial. Digamos, tenemos que esos fondos tienen que provenir de jurisdicciones que sean cooperantes, que sean transparentes, que digamos, que no sean, digamos, de las denominadas paraísos o escondites, digamos, financieros, ¿no? Esto sí lo dice la norma, lo deja muy, muy en claro, por lo cual eso es una limitante. Ahora, ¿qué me puede pasar? Es decir, si el fisco, y ahora sí quizás podemos introducir tu pregunta, ¿el fisco puede actuar, por ejemplo, denunciándome penalmente? Perdón, Carlos, que te interrumpa, así Sí. termino de tu idea anterior, Sí. que por ahí más de una persona se lo está preguntando. Entonces, más allá del tema de las cuentas que bien aclaraste vos, estos, digamos, paraísos fiscales, si uno tuviera cuentas en lugares que están de alguna forma vetados, entre comillas, no habría ningún problema me imagino, una cuenta en Estados Unidos, una cuenta en países que están, digamos, ok por el fisco. Sí. Ahora, en cuanto Estados a una Unidos, los persona, países europeos importantes, de todas esas jurisdicciones, no hay ningún tipo de no problema. hay ningún problema. Ahora, en cuanto al que tiene el efectivo, que calculo que será la mayoría de los casos, ¿hay alguna persona que por alguna condición específica no pueda calificar para participar del blanqueo? Ejemplo, alguien relacionado a la política o a una función pública. Sí. Están todos aquellos que tengan alguna causa penal o penal tributaria, digamos, como cualquier ciudadano que sobre él, o cualquier contribuyente, en este caso, que le pese algún proceso, alguna sentencia penal, ¿no? Tributaria, y aquellos que creo que son, no sé, una numeración de casi 25 ítems de todo lo que es políticos, jueces y demás, que no me viene al caso mencionarlo, están todos en la norma, ¿no? Pero que sí, hay algunas personas que por su característica, por sus aspectos subjetivos de pertenecer a la política, por ejemplo, a la justicia, y hasta ciertos grados, hasta cierto parentesco, tienen algún tipo de imposibilidad de acceder a este blanqueo. Bien, y cuando una preguntita más de este índole, me van a preguntar el origen del fondo, cómo yo lo generé, o es irrelevante justamente porque es un blanqueo. No, el tema es así, el origen del fondo nadie me lo va a preguntar, es decir, el fisco no me lo va a preguntar, por ejemplo, ¿no? Pero no se pierde la calidad de algunos agentes de información a la UIF para, si detectan, inclusive estamos nosotros o los escribanos intervinientes, ¿no? Entre ellos como agentes de información, si se detecta que estos fondos provienen del lavado de activos o la financiación del terrorismo, evidentemente voy a tener un tema y un proceso por venir estos fondos de esas dos, digamos, fuentes. Independientemente de dónde venga, de dónde provenga, ¿no? Bien. Igual entiendo que sí va a haber una declaración jurada donde seguramente uno tenga que poner que no proviene ni del terrorismo ni de ninguna actividad ilícita, ¿no? Sí, todavía no sabemos bien la formalidad de esa declaración jurada, cuándo se presentaría, pero
Esto va a ser producto de la reglamentación, pero sí va a haber una declaración jurada de quienes blanqueen, ¿no? Ingresen a esta normalización, como dice el título, de fondos, van a tener que declarar y hacerse cargo diciendo esto no viene de lavado de dinero o de las acciones que favorecen al terrorismo, ¿no? Perfecto. Bueno, nada, te interrumpí, Carlos, estabas contando lo otro. No, digamos que una de las características que pueden tener estos fondos, que van a permanecer en esa cuenta hasta la utilización, es que mientras que estén en la cuenta y no los utilice en la inversión, puedo comprar títulos. Voy a comprar títulos de lo que vamos a esperar que nos digan las reglamentaciones, cuáles son esos títulos, y voy a poder operar con esos títulos para luego, ¿no?, inmediatamente de vendidos estos títulos, evidentemente, canalizar esos fondos a los proyectos de inversión. Evidentemente aquí creo que hay una idea de eliminar títulos que hoy abundan en la plaza y dar un beneficio quizás con esa operatoria, que quizás si hubiera algún financiero no podía desasnar más, de tener algún beneficio extra en ese periodo donde yo pueda tener los títulos. ¿Qué más decir sobre esto? Bueno, estos montos blanqueados, por supuesto, por el total del monto blanqueado, van a estar exentos del impuesto a las ganancias que pueda, digamos, calcularse sobre ese monto, sobre un impuesto específico que está dentro del impuesto a las ganancias, que es el de salida no documentadas, es decir, estamos hablando de todos impuestos, por ejemplo, salida documentada del 35%, impuesto a la ganancia habrá que ver la escala progresiva si es persona humana o si es sociedad a la alícuota máxima. No tendrá, por supuesto, no tributará ahí, está exento en el monto del IVA con un mecanismo de cálculo que no viene al caso explicarlo aquí, pero también están exentos del IVA, están exentos de impuestos internos, están exentos de bienes personales, como ya dijimos. Cosa importante también. ¿Ingresos brutos? Ingresos brutos, aquí la ley invita a las jurisdicciones locales a adherirse a los términos y beneficios de esta norma. Hoy por hoy no tenemos nada. ¿Es de esperar que en provincia de Buenos Aires, dado que es de la misma línea política, se adhieran efectivamente? Lo que pasa que la verdad que deberían alinearse todas, porque si no ya se pierde un poco del incentivo, ¿no? Debería forzarse de alguna manera, entre comillas, forzarse, por supuesto, a que todas, ¿no?, se alineen, porque si no esto perdería ya un poco del incentivo. El ingreso bruto, imagínense que siempre va sobre el monto real, sobre el total del monto, quiere decir que efectivamente el impuesto pesa, ¿no? Bueno, esto ya lo conocemos todos, los que estamos acá, creo que todos, si no tributan ahora, habrán tributado alguna vez, y los que están tributando ahora deben tener algún tema de opinión sobre ese impuesto, por lo cual no me cabe duda que todos saben de lo que estamos hablando. Pero por ahora, esto hay una invitación que hace la norma, pero no hay nada a nivel de las jurisdicciones locales. Perfecto. Perfecto. Lo que les decía, que es algo que por ahí alguno de los participantes le interesa, porque dice, bueno, yo estoy participando en una sociedad de la que conocemos como irregular, una sociedad de hecho, como conocíamos antes, hoy con sociedades simples y demás, pero no importa los términos. ¿Esto me llega? Porque la que invierte la sociedad de hecho, ¿me llega estos beneficios? ¿Blanquea la sociedad de hecho? ¿Me llega estos beneficios? Sí, me llegan. Porque recuerden que aquellos que participan en las llamadas anteriormente sociedades de hecho, no tributan impuestos a las ganancias, por ejemplo, a sociedades, sino que, digamos, proporcionan las ganancias en cabeza de cada uno y declaran cada uno de los socios. Quiere decir que si hay un blanqueo de cierto monto sobre esa sociedad de hecho, llamada anteriormente, aclaro nuevamente, o sociedad regular, o sociedad simple, ese fideicomiso, ese impuesto a la ganancia que pesaría sobre ese monto blanqueado en la sociedad, también le cabe, que estaría exento, también le cabe la exención proporcionalmente a lo que se le atribuya a cada uno de los titulares de esas sociedades o de la participación en un fideicomiso. Es decir, que eso te iba a preguntar, Carlos, el tema de los fideicomisos, ¿qué beneficios tiene para los que participan en un fideicomiso? Y bueno, justamente esto. Este es uno de los beneficios que tiene, es decir,
suponte que blanquea el fideicomiso, ¿no? Ese impuesto que debería tributar el fideicomiso en una situación normal, todos sabemos que si aparecen aumentos patrimoniales no justificados, pagan impuestos a ganancias más algo más, ¿no? Más IVA, por ejemplo. En ese caso, ese beneficio se va a repartir, digamos, los titulares o los fiduciantes de ese beneficio van a participar del beneficio de no tributar ganancias sobre esos fondos que se blanquearon en los fideicomisos. O sea, volviendo al ejemplo anterior, el fideicomiso blanquea $100.000, automáticamente ese fideicomiso que tiene 4 fiduciantes, tiene 4 fiduciantes blanqueados por $100.000. Sobre esos montos no van a pagar ganancias, ni IVA. ¿Está? Perfecto, perfecto. Bueno, después creo que una cosa importante también, que quizás esto es más importante para sujetos empresa, ¿no? Explotaciones unipersonales o sociedades, que estén en estos momentos, por ejemplo, litigando con el fisco para obtener la aprobación, digamos, de la justicia para aplicar el ajuste por la inflación. O tengan intención de hacerlo. Bueno, aquellos que ingresen a esta normalización o a este blanqueo van a tener que renunciar a aquellos procesos que estén abiertos o no van a poder abrir un proceso donde se requiera actualización alguna con alcance impositivo. Esto, hablado en español, ¿no? Es todos aquellos que están litigando o que querían ir a litigar, pero blanquearon, no van a poder hacerlo con el tema de, por ejemplo, el ajuste por inflación impositivo. ¿Está? Quien quiera obtener esto va a tener que renunciar a esto que decimos nosotros, los procesos judiciales que tengan por, digamos, finalidad la obtención de alguna venia para poder aplicar el ajuste por la inflación. Te doy, te quito, dijo el Estado, ¿no? Bien. Carlos, Juanma, perdonen, no sé si les parece bien que les vaya leyendo algunas de las preguntas que van entrando. Sí, porque muchas se van respondiendo, ya lo fueron respondiendo, pero bueno, para que la gente también vea que las estamos leyendo y las vamos a responder. Lucía, solo una cosita más, así le doy todo el marco para que la gente inclusive tenga todo el marco. Sí, claro. Digamos, todo el marco completo. Está bueno que la propia ley, le otorgue la posibilidad al Poder Ejecutivo para ampliar los alcances del incentivo a las inversiones. Quiere decir que esto aparentemente viene con una idea de que si esto funciona, no el blanqueo. Estoy hablando de los incentivos fiscales que pueden llegar, que se otorgan y que pueden prorrogarse. ¿Está? Le da la facultad al Poder Ejecutivo para que lo prorrogue. ¿Bien? Y también le da la posibilidad de ampliar rubros que puedan ingresar dentro porque después tenemos que esperar la reglamentación para ver qué entendemos por inversiones en construcción, ¿no? Hoy la tenemos bastante clara, pero vamos a ver lo que nos dice el reglamentador. Le da la opción al Poder Ejecutivo para poder ampliar esto. Quiere decir que esto aparentemente hay un olor como que hay una idea de que esto, por lo menos el título 1, de los beneficios fiscales para la inversión en construcción, en la industria de la construcción, viene para quedarse un rato. ¿Bien? Y fíjense que también otra de las posibilidades que tiene el Poder Ejecutivo es de ampliar el porcentaje, el cómputo del crédito fiscal que hoy tenemos digamos, nosotros podemos tomar un crédito fiscal a partir de las contribuciones patronales que tenemos con un porcentaje establecido hoy. Bueno, ese porcentaje puede llegar también a ampliarse o incrementarse porque la ley le otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacerlo. ¿No? Bien, o sea, el Poder Ejecutivo podría ampliar estos famosos 120 días. Exactamente. Podría recordemos que fue algo que, por ejemplo, pasó... perdón. Los 120 días no. Los 120 días son de blanqueo. Ahí el Poder Ejecutivo no dice nada. Está eso y aprovecharlo o no lo aprovechás. Yo estoy hablando del título 1, de la posibilidad de blanquear hasta el 2022, de invertir fondos en procesos o proyectos de construcción. Tenemos hoy la alternativa de hacerlo hasta el 31/12/2022, bueno, posiblemente se alargue.
¿Está? Ujú. Y se alarga algún otro, o se incorpora algún otro beneficio como esto que estoy diciendo. Yo creo que acá falta una pata. Y me voy a adelantar quizás algunas de las preguntas que puedan hacer la oyente o puedas hacer vos, Juan. Para completar esto y hacerlo realmente beneficioso y con algún incentivo mayor todavía, porque acá tenemos un problema. Tenemos un problema de lo que es nuestra historia. Y tenemos el problema de poner dinero en moneda fuerte, convertirlo en pesos para invertirlo, ¿no? Siempre eso nos lleva a un análisis financiero digamos, del beneficio o no beneficio, con las cosas que fueron pasando. Pero tiene algo que me parece que le daría realmente un incentivo importante a este proyecto, que es, a este proyecto no, a esta norma, que es un blanqueo laboral. Si a esto le agregamos la pata del blanqueo laboral, de poder adjuntarle inclusive a estos proyectos nuevos un blanqueo laboral para efectivizar gente aplicada a estos proyectos, me parece que cerraría mucho mejor todavía esto de, digamos, de incentivo para empresa de construcción, pues sabemos que en la empresa de la construcción tenemos arriba del 50% de empleados en negro. Ujú. Carlos, una pregunta que en realidad sale bastante repetida es un poco el proceso, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, primero clarificar, es solo en pesos, o sea, uno lo que deposita en el blanqueo es pesos, no puede ir a depositar los dólares como sí ocurrió en algún otro blanqueo anterior. Puede depositar los dólares, pero se le van a tomar, se le van a convertir en pesos. A oficial. Al tipo de cambio comprador oficial del día en el cual ingresen los fondos en la cuenta. Bien. En esta cuenta especial que se van a abrir a fin de normalización o blanqueo. Bueno, esa era una de las preguntas, perdón, esa era una de las preguntas que ya le están respondiendo. Juanma, ¿querías preguntarle algo antes? Sí, déjame que siga un poco el hilo ese entonces. Dale. ¿Por cuánto tiempo tengo que dejar esos pesos en el banco, en esta cuenta especial? Bien. Los proyectos, la inversión en los proyectos tiene que hacerse en el periodo de 2 años. Es decir, yo tengo que iniciar y tengo que invertir esos montos, y los proyectos tienen que iniciarse en el transcurrir de 2 años a partir de la recepción de esos fondos. ¿Puedo invertir en un proyecto que todavía no se inició la obra? Sí, por Bien. supuesto. Porque tiene 2 años para comenzar con la obra, porque puede ser que, qué sé yo, se compre el terreno, se empiece a configurar toda la parte, digamos, administrativa financiera y se empiece luego. Bueno, sí se puede. Perfecto. Mientras quedan los pesos en la cuenta esta bancaria hasta que yo no los aplique a un proyecto. Quiero aclarar un poco que por ahí lo dimos medio lo recorrimos muy para arriba, quizás mal por nuestra parte de asumir que esto ya lo sabían todos. Este blanqueo es específicamente para aplicar en proyectos inmobiliarios. Lo que busca es fomentar la actividad de la construcción, reactivar la economía a través de la construcción y su única aplicación, a diferencia quizás de otros blanqueos anteriores, es esa, ¿no? Que solo se puede usar para aplicar en un proyecto de construcción que no supere el 50% de avance. O sea, no se puede aplicar... O nuevo, o que no supere hasta la fecha de vigencia de la norma el 50%. Exactamente. Bueno, nada, quería hacer esa aclaración general. Siguiendo un poquito con las mecánicas de los pesos y los dólares y todo eso, que seguramente hay muchas preguntas dando vuelta en la cabeza en relación a eso, porque, digamos, estamos en Argentina y sabemos lo que significa pasarnos de dólar a peso, ¿no? Y lo que puede significar esa exposición. Uno se siente casi como que venía abrigado en la calle, que hacía frío y me sacan el abrigo, ¿no? Cuando me sacan los dólares y me paso a los pesos. En los dólares esos, yo podría, y esto me imagino que va a quedar en esta charla, no te preocupes, Carlos, yo podría ir y ofrecerlo en el mercado blue, hacerme de los pesos y llevarlos. Hasta que el monto esté en negro, puedo hacer lo que quiere, porque el monto no existe. Ok, entonces básicamente yo agarro mis dólares, voy a la cueva, como se suele llamar, los cambio por pesos y llevo los pesos cambiados de la cueva y no hay ningún problema, de hecho, porque justamente lo que estoy haciendo es blanqueando.
Señor, me dice, ¿usted blanquea pesos o dólares? Si llega a la cuenta en pesos, pesos. Yo hasta ese momento, No fijo, importa Banco cómo, no Central, importa cómo se hizo de esos pesos. no lo conozco. No conozco. Perfecto. Evidentemente, ojo, pensemos que los dólares que voy a convertir a pesos son dólares no declarados, ¿no? Esto por las dudas, ¿no? Ujú. Perfecto. Yo ahí quería hacer una pequeña acotación con respecto a eso, que justamente hablaba con alguna persona bueno, bastante alto dentro de la FIP. Un alto Digamos, funcionario, dicen, ¿viste? ¿cómo? Un alto funcionario, dicen. Un alto funcionario. El estimado que tiene la FIP de ingresos por el lado de este blanqueo es entre 3 y 5 mil millones de dólares. Eso es el estimado que tienen. Seguramente ya lo tienen hablado con cámaras, etcétera, ¿no? Nada, me voy un poquito a lo práctico, ¿no? Sepamos que estos 3.000 a 5.000 millones de dólares muy probablemente entren en el mercado y muy probablemente entren en el mercado blue, justamente por lo que estamos charlando, para convertirse a pesos, y entra en el mercado blue para convertirse a pesos en un periodo, en una ventana de tiempo relativamente corta. Estábamos hablando de 60 días para aplicar al 5%, que es lo que me imagino que la gran mayoría va a querer hacer. Entonces, dado que el mercado argentino del mercado blue es un mercado chico, es un mercado que se mueve con muy poco dinero, si entran, si se vuelcan en él de 3.000 a 5.000 millones de dólares en un periodo de tiempo muy corto, y abro el interrogante, ¿qué va a pasar con el dólar blue? ¿Va a ir hacia abajo? ¿Va a seguir igual? ¿Va a subir? Digamos, los datos indican si es verdad, si realmente ocurre que entrar esta cantidad de dinero, que es una enorme cantidad de dinero para el mercado blue, gigante cantidad de dinero para el mercado blue. Digamos, no me extrañaría, y esto no es consejo financiero, no estoy recomendando nada a nadie, es simplemente un pensamiento que uno tiene y simplemente lo quiere compartir. No me extrañaría que el dólar se planchara y no me extrañaría incluso que bajara el dólar blue, dado este vuelco fuerte de dólares en tan poco tiempo al mercado blue. De vuelta, no es consejo financiero y es simplemente un pensamiento que uno tiene y quería compartirlo por si alguno dice, la verdad que es una posibilidad y quizás se quisiera adelantar, anticipar en lo que es la operación esta y por ahí no entrar a vender los dólares en pleno periodo de blanqueo, ¿no? Nada, un pensamiento, una idea que sí no quería dejar de compartir. Yo, Juan, comparto tu análisis, comparto, digamos, la arista de tu análisis, solamente, no como economista, por supuesto, porque no lo soy, tener en cuenta que hay otras variables que juegan sobre el mercado blue, sobre, digamos, el mercado financiero de la moneda, emisión, títulos, política de barrido de pesos, es decir, hay otras quizás políticas que jueguen contra esto, solamente como para complementar tu análisis. Sí, digamos, por supuesto que no es la única variable, simplemente tener en cuenta que es una variable que hasta hoy no estaba y apareció esta nueva variable en el mercado y a ver qué pasa con el billete. Ténganlo en cuenta simplemente en el análisis total que van a hacer a la hora de poder hacer la operación y decir cuándo vendo, cuándo no vendo. Pero bueno, volviendo a la cuestión, Carlos, entonces me hago de los pesos, voy, presento los pesos y entran eso en una cuenta que tengo un periodo de 2 años para invertirlos. Me imagino, como todos acá en esta charla, estaremos preguntándonos, no, a mí los pesos en la cuenta me están ardiendo. La verdad, estoy en Argentina, con la inflación que hay, cada día esos pesos valen menos, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer algún movimiento financiero? ¿Puedo comprar bonos? ¿Puedo entrar en algún plazo fijo? ¿O me conviene quedarme con los dólares, asegurarme el proyecto, cerrar con el constructor el departamento que quiero, aplicar esos pesos y al otro día que ya esos pesos le entran al constructor y yo no tener ni un minuto el dinero en esa cuenta?
Y los pesos en la cuenta queman, como decís vos, seguramente. La posibilidad que me dan es de, justamente vamos a esperar cuáles son esos bonos, pero puedo, o esos títulos, puedo llegar a comprar esos títulos hasta que decida invertirlos, los venda y invierta. Quiere decir que hoy la posibilidad que tengo financieramente va a ir por ahí. Bien. Siempre, ¿Va a haber algún título atado al dólar? no sabemos. Vamos a Ok, esperar reglamentación. perfecto. Bien. Bueno, no Bueno, sé si hay más preguntas respecto a... Bueno, si quieren, si leemos algunas de las preguntas que fueron haciendo, que como digo, por ahí algunas ya fueron contestadas, pero voy a tratar de leer las que creo que no. Dice, mi inversión sería para única propiedad. Siendo monotributista, hasta hoy no declaré nunca bienes personales. ¿Cómo encajo en blanqueo y en tributo? Como una persona humana, como lo que hablamos, encaja totalmente. Hay que ver los fondos, seguramente dice nunca tributé en bienes personales porque evidentemente tiene los fondos en negro, supongo que debe tener fondos en negro para invertirlos ahora, bueno, tiene que pasar por el blanqueo y después hacerse, digamos, ir a invertirlos en estos procesos. Lamentablemente no se va a salvar de pagar el monotributo, la norma no dice nada respecto al monotributo, va a tener que seguir abonando el monotributo si es que después de blanquear lo que va a blanquear, cuidado con eso, puede quedarse en el monotributo. No le digo por qué. Hoy no va a tener efectos impositivos directos el blanqueo sobre el monotributo, pero después puede, después de invertirlo y por ahí recepcionar algún beneficio de esta inversión, mantenerse en el monotributo. bien, igual está bien aclararlo, Carlos, eso, ¿no? O sea, primero, para dividir un poquito lo que estás diciendo que es tan importante para la persona que es monotributista. Yo soy monotributista categoría E y voy y digo, tengo $100.000, que es imposible que los haya hecho con una categoría E del monotributo, pero no importa porque de eso se trata un blanqueo. Voy, compro un departamento, hasta ahí no hay ningún problema. Sigo con mi categoría E, tranquilo, pagando como todos los meses, y tengo mi departamento blanco que además no pago bienes personales por un periodo de 2 años. Al año 3 ya empiezo a pagar los bienes personales. Ahora, digo para asegurarme que se entiende lo que acaba de decir Carlos, porque se puede haber entendido de dos formas, ¿no? No, lo que Carlos está diciendo no significa que el fisco va a venir y decir, entonces si tenés $100.000 es que ganaste $100.000 y te saco del monotributo. Eso no es lo que va a pasar. No. Lo que Carlos está queriendo decir es que si yo con eso compro un departamento, que ese departamento me genera un alquiler que me lleva a la categoría H, me voy a tener que pasar a la categoría H, pero por el ingreso que me genera ese departamento, no por el hecho que el fisco asuma que yo tuve que haber ingresado más plata en el pasado para haber comprado ese departamento. No, ¿Eso sí, justamente, Carlos, o entendí mal? no, sí, justamente no, porque ya vimos que no tienen, digamos, el fisco no puede venir a ajustarme ganancias, por ejemplo, que sería una de las cosas que me viene a ajustar, o IVA, que tendría que ajustarme. Es decir, para ajustarme ganancia IVA me tendría que sacar el monotributo, no puede. ¿Está? Entonces, no me va a variar mi situación para atrás si digo cuidado para adelante por los beneficios o por los ingresos que tenga a partir de la inversión, ¿no? Igual, recuerden que estamos en un proceso donde posiblemente, a la brevedad, salga una modificación de la ley del monotributo con procesos, digamos, de algunos periodos de, digamos, anclaje entre la situación y el responsable inscripto, con créditos fiscales, deducciones en ganancias. Es decir, el monotributo todavía está todo dando vuelta, ¿no? Algo va a salir sobre eso, pero sacando eso, si vamos a lo que vos estabas explicando, está bien explicado o aclarado lo que yo dije. Perfecto. Una preguntita más que acá está haciendo Verónica, que invirtió en espacios, y ella lo que cuenta es que en el 2017 compró ese departamento, digamos, y ahora obviamente ya no tiene ese dinero porque ya está aplicado ese dinero en 2017. ¿Puede hacer, y si entiendo bien su pregunta, puede hacer una especie de blanqueo de ese dinero que ya no tiene, o tiene que sí o sí ir con los fondos? Ella puede hacer esto es blanqueo de pesos, no es blanqueo de todos los bienes, por empezar. Hay que ver qué situación tiene con respecto a lo que compró. Si el inmueble lo está declarando en bienes personales, no tiene que blanquear nada.
puede transferirlo a un proyecto y va a tener los beneficios sobre ese inmueble, que ya está, digamos, declarado en años anteriores, puede tener los beneficios de lo que explicamos anteriormente, de la aplicación de ese inmueble a un proyecto de inversión, ¿no? Es decir, pone el inmueble, pone un terreno. Ella dice un departamento, no sé en qué figura podemos encajarlo como para invertirlo en un proyecto de inversión en construcción, ya está. ¿Está? Pero no sé si la situación es que ya lo tiene declarado, ese departamento no lo tiene declarado. El blanqueo es para pesos. Perfecto. No es un Perfecto. blanqueo general de bienes, pesos. Bien, O dólares, no, moneda, vamos a decir moneda, porque si no van a resultar. Y me estuviste hablando de dólares y ahora me decís peso, no, de moneda. Bien. Y una pregunta más, Carlos, en relación a la aplicación de estos fondos que tenemos acá en la charla: inmobiliarias, constructores. Sí. Obviamente entiendo que el constructor, el vendedor, tiene que recibir los pesos. La operación se hace en pesos, no en dólares. Una operación de blanqueo. O sea, yo llevo los pesos, a los 10 millones de pesos, los llevo a la cuenta, los deposito. Tiene que pasar por el banco y se transforman en pesos. En pesos. No hay otra. Y yo ya tengo acordado con el vendedor, con el constructor, que le voy a comprar el primero A, y al otro día, vía el banco, le transfiero los fondos al constructor en pesos. Eso es así. Sí, sí. Bien. Después es un problema del constructor. ¿Qué hace con esos pesos? ¿Cómo los transforma a dólares? Es un Yo ya problema sé que voy del a tener el primero A. no del... Cuando se termine la obra voy a tener el primero A. Perfecto. Cuando me adjudique el primero A, voy a ver, digamos, inclusive, digamos, vamos a suponer que en vez de pesos fuera un terreno. Acá en pesos no tiene que pagar nada. Si fuera un terreno y tiene el ITI para pagar. Bueno, cuando me adjudique el primero A, ahí voy a tener que pagar el ITI que no pagué cuando le transferí el terreno. Perfecto. ¿Por qué? Perfecto. Si son pesos, nada. Bien, bien. Bueno, y contanos un poquito entonces más sobre la operatoria, cómo sería. Perdón, la operatoria Sí. esta. La operatoria, o sea, yo elijo un departamento, ¿cómo arreglo con el constructor, con el vendedor? Bueno, eso que se arreglen los abogados cuando hacen los contratos, ¿no? Bien. No me quiero meter en eso. Bien, bien, bien. Ya es Pero un, bueno, un paso legal eso. Ya los pesos los declaré, pagué el impuesto, se los transferí y va a haber un contrato que va a decir el señor A va a tener derecho a el primero A. bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más preguntas? No sé si Lucía querés seguir comentando preguntas de la gente. Sí, claro. Preguntan, ¿qué voluntad política habrá de reglamentar esta ley? ¿Puede no reglamentarse? No. Le aseguro que sale en estos días. Perfecto. Otra. ¿El dinero invertido, si no comenzó la obra, se puede reinvertir en bonos o plazo fijo hasta el comienzo de la obra? La obra no está previsto, por lo menos en la norma, que quien recibe los bienes pueda invertirlo en plazos fijos, ni en bonos. En principio no podría. Perfecto. Otra. Blanqueo de sociedades. ¿La excepción de ganancias aplica también para los dividendos? No, es otra cosa. Bien. Los dividendos estamos hablando de sociedades anónimas. Ya, yo cuando dije de que había algún beneficio para socios, estamos hablando de sociedades simples, sociedades de hecho, si quieren, para que todos entiendan. O explotación unipersonales, que es uno mismo, ¿no? Pero no para sociedades, ahí dividendos no hay. Acá lo que podría preguntarse hoy, ¿no? Uno, es decir, ¿va a haber alguna restricción por entrar en el blanqueo, entrar en estos incentivos para distribuir dividendos, como hubo en algún otro caso con leyes anteriores? Por ejemplo, el año pasado, cuando nos daban el beneficio a los empleados, ¿no?, de las sumas del sueldo que el Estado le pagaba a los empleados, que decían, bueno, las sociedades que tengan empleados con estos beneficios no podrán distribuir dividendos por 2 periodos X y demás. Todo eso, en esta norma, por lo menos hasta ahora, no está. Es algo importante. No tengo restricciones para adelante respecto a los dividendos. Bien, otra pregunta. Dice, tengo quintas declaradas como baldíos. ¿Cómo sería poder blanquearlos? No sé si... No está dentro de este tipo de blanqueo de moneda. ¿Está? Bien.
Y otra pregunta, me interesa saber a qué cotización se tomaría el dólar en caso de blanquear moneda extranjera. Y como dijimos, al tipo de cotización tipo comprador del día en el cual deposito en la cuenta especial abierta para el blanqueo. O sea, no puedo convertir los dólares a dólar MEP o contado con liqui. No, señor. Bien. Por lo menos por ahora decimos, ¿no? Porque hay muchas de las cosas realmente que tenemos que esperar un poco la reglamentación. Evidentemente sabemos que la reglamentación, tanto del Poder Ejecutivo como de la Administración, en este caso la FIP, no puede, o del Banco Central o de la CNB, no puede ir mucho más de lo que dice la norma, pero siempre uno dice, esperemos un poco también conocer la reglamentación. Bien. ¿A quién alcanza el blanqueo? Posee un departamento de 2 ambientes terminado, no escriturado y en venta. Es única propiedad. ¿Se tributa por eso? No es blanqueo de inmuebles, es blanqueo de moneda. Bien. Dice, en caso de haber invertido fondos blancos del blanqueo anterior en el año 2020, ¿entra en el beneficio de la nueva ley? Fíjense que yo les aclaré que todos los aportes o todas las inversiones que entren en el beneficio, por ejemplo, de no tributar sobre esos montos en bienes personales, tenían que ser inversiones entre la fecha de vigencia de la norma y el vencimiento de la declaración jurada para el 2020. Quiere decir que si fue antes de esa fecha, lamentablemente no va a tener beneficios. Perfecto. La inversión en este, como lo planteó el asistente, invertí antes de esa fecha, no tiene efectos. Bien. Dicen, tengo un débito ya otorgado, el cual pagué con parte de dinero en blanco y parte de dinero en negro, ambos de mi trabajo en relación de dependencia. A la hora de tener que escriturar, ¿deberé realizar algún blanqueo por el monto pagado en negro? No, porque ya lo pagó. Ya está, ya lo invirtió, no tiene fondos. Blanqueo no puede hacer porque los fondos ya lo invirtió. Claro. En ese caso, hubiera sido diferente si se hubiera guardado los pesos hasta este momento, los blanquea ahora y los invierte. Una pregunta, Carlos, porque hay varias preguntas en relación a tratar de resolver ese problema, ¿no? Y a ver si podemos dar alguna ayudita o algún cable con respecto a ese tema, ¿no? ¿Podría una persona, vamos a decir, yo ya compré el departamento y bueno, y ya no tengo los fondos, si yo hiciera hoy un blanqueo, ¿no? con otros fondos, ¿de alguna forma quedaría cubierto de la compra esa pasada? O sea, ¿me blinda del pasado hasta ese monto? No, me brinda por lo que yo blanqueo hoy, para adelante, para proyectos anteriores. ¿Qué podría hacer esa persona? Si quisiera vender el departamento, hacerse los fondos, blanquearlo y comprar otro nuevo, o volverlo a comprar. Está bien. Perfecto. Ahí, digamos, hay que hacer una operatoria. Se podría quedar con el mismo departamento, pero tendría que tener los fondos, blanquearlos, adquirir el departamento, o si lo tiene en negro, no sé si estará escriturado. Si no está escriturado y tiene un boleto, digo, ¿no? No estamos filmando acá, no hay ninguno del fisco, nada. ¿No? Entonces, podría ser, rompe el boleto que ya tenía, alguien le presta los fondos para blanquearlo, lo invierte y él se los da, o tiene más fondos y compra el mismo departamento con fecha posterior. Está bien. Sí, esto además, entiendo, Carlos, que no sería al revés, no sería un perjuicio para el fisco, sino que al revés, sería un beneficio para el fisco. Es un beneficio para el fisco porque lo tenés porque ese blanqueado. Dinero ya lo perdió el fisco y de esta forma ahora lo gana ese 5% o 10% lo que termine pagando de... Por lo menos el fisco lo perdió hasta que escriture. Después de la escritura, por ahí el fisco lo encuentra, ¿no? Pero por lo menos hasta que lo escriture... Hoy no lo tiene, y de esta forma ya por lo menos lo va a tener. Exactamente. Bien. Bueno, acá preguntan, no entiendo por qué se asegura que la cuenta especial es en pesos. La ley no dice nada al respecto. Es cierto que no dice nada, pero yo puedo poner los dólares, se me van a convertir en pesos porque tienen que salir pesos, no pueden salir dólares. Ok. La norma me dice, inclusive, cómo me van a tomar el tipo de cambio al momento de incorporar los dólares en la cuenta. Quiere decir que, evidentemente, se convierten en pesos. Y dicen, ¿y con las obras finalizadas o que tienen más de un 50% de avance? No.
Si tiene No más del entraría. 50% de avance y finalizadas, no. Bien. Yo diría que, perdón, Lucía, me parece, ¿no? Busquemos 2 o 3 preguntas más, ¿no? Como para ir seleccionando y para, digamos, para ir terminando, porque debe haber millones de preguntas, ¿no? Sí, nosotros bueno, ahí lo aclaramos también en el chat, pusimos el teléfono, quienes no abrieron el chat lo pueden ver, está el teléfono para hacer consultas luego de esta charla, quien se haya quedado con ganas de preguntar algo más o de informarse mejor, tienen el teléfono para comunicarse con los asesores, ¿sí? Perfecto. Y bueno, creo que hemos pasado por todas las preguntas, así que si quieren darle el cierre ustedes. Bien. No sé, Juan, yo por mi lado, digamos, terminar diciendo casi lo que empecé, creo que es está bien, a ver, tiene algunos beneficios importantes, posiblemente, digamos, tenga ese beneficio tenga impacto en inversiones nuevas, quizás convenga para aquel que quiera, porque, digamos, le permite blanquear e invertir en propiedades. Tiene algunas cosas ahí todavía que están dando vuelta, que no se saben bien cómo van a terminar respecto a reglamentación, por ejemplo, inversión o no, en qué tipo de bonos, inversión en qué tipo de bonos. Pero bueno, me parece que después habrá que sopesar el tema de invertir o invertir dólares en la Argentina, ¿no? Eso, como siempre, va a ser un tema de mucho análisis, me parece a mí, como sucedió hasta ahora con la mayoría de los blanqueos, más en época inflacionaria, más en época de crisis. Nada más, por mi parte. Bueno, gracias, Carlos. Sí, yo la verdad que tengo una mirada bastante positiva de este blanqueo, creo que siempre son buenos. El costo creo que es 5%, es un costo que se podría considerar bajo para poder de alguna forma blanquear fondos que antes estaban en negro. Y obviamente, bueno, tiene un limitante, un objetivo muy claro, que es poder acceder a un departamento al pozo, ¿no? Que eso estimula a su vez toda una industria, que es la industria de la construcción. Para aquel que estaba pensando en comprar un departamento o que estaba queriendo blanquear, ante la opción de un blanqueo, digamos, que no sea por blanqueo, que los costos, estaríamos hablando de costos siderales, esta es una muy buena opción para poder entrar en un proyecto y, ¿por qué no?, después venderlo. Quizás estaría bueno una última aclaración, Carlos, ahora que estoy comentando esto. Calculo que todavía no se sabe, va a estar para el reglamento, entiendo, pero ¿hay algún tipo de límite en cuanto a los tiempos? Exagerando, vos sos la constructora, Carlos, y te digo, mira, te compro el departamento, aplico los fondos hoy el lunes, aplico los fondos en el banco, al otro día te llegan a vos, me das el boleto del primero A, y el jueves me doy vuelta y se lo vendo a mi amigo Juan Carlos. Y ya me hago de los fondos blancos. ¿Puede tener esa velocidad el movimiento del dinero? No, si yo, a ver, para plantearlo, a ver si te entendí. Yo blanqueo fondo, lo invierto en un proyecto de inversión, está desarrollándose, yo vendo el derecho sobre eso que voy a tener, porque yo en esa inversión voy a ser, digamos, acreedor como beneficio o como contrapartida de un departamento. ¿Puedo vender el derecho? Sí, lo puedo vender. Perfecto. En ese momento que venda el derecho, voy a tener que pagar, recuerden, si soy una persona física, el ITI, digamos, si transferí bienes, si invertí fondos, no tengo que pagar nada, ¿no? Pero si Bien. invertí, por ejemplo, un terreno, voy a tener que pagar el ITI, o si soy persona humana, ganancias. En el momento de transferir el derecho ya de la inversión. Si Perfecto. transferí dinero, como creo que lo planteaste vos, no tengo que pagar nada. Transferir dinero, lo único que tengo que pagar el impuesto del blanqueo. Bien, entonces en la práctica, una persona que hoy tiene, vamos a poner un monto, $100.000 en negro, es una opción que tienen, que entonces podrían entrar a un costo del 5%, que al principio de la charla dije que el 5% quizás no sea real, porque ahora haciendo las cuentas y ya con los datos que tienen, si yo vendo los dólares, el 5% es a dólar oficial. Si yo los dólares los hago en el mercado blue, ese 5% efectivo termina siendo quizás un 3,5%. Entonces, quizás podríamos decir que a un costo efectivo del 3,5%, redondeando, yo estoy pasando mis fondos en negro a fondos blancos. Creo que es una muy buena opción.
obviamente con la situación que ahora yo paso de tener dólares a tener un departamento en construcción, el cual podría también incrementar su valor, justamente porque está en construcción, o uno podría directamente venderlo en ese momento, vendérselo a un tercero, y ya se habría hecho de los fondos, ahora sí en efectivo, en blanco. Así que bueno, esto creo que es un poco el resumen de la operación, ¿no? Un último tema, estaba haciendo un paneo, ¿no?, mental de los temas. Un único tema, esperemos que la reglamentación aclare realmente de que esto sirva para inversiones, por ejemplo, inversiones en pozo, que sirvan inclusive para leasing, concesiones, es decir, para amplio espectro, digamos, de lo que se puede hacer, ¿no? Inclusive hasta para aplicar a mutuos que tengan por objeto la aplicación de un proyecto de inversión. Es decir, hoy no está en la norma, pero esperemos que eso sí pueda ser parte de la reglamentación y que la reglamentación abra el espectro y aclare el espectro de todo lo que pueda relacionarse con proyectos de inversión en construcción. Perfecto, Carlos. Bueno, entonces, dos últimas cositas ya para cerrar. Primero, bueno, justamente como les explicamos, esto no está reglamentado. Algunas personas estuvieron diciendo a ver si podríamos hacer otra charla una vez que esto esté reglamentado. Quizás pregunten ahí a los asesores, como hayan recibido esta invitación, expresen por ahí sus ganas, su voluntad de poder tener esta otra charla, y quizás si juntamos mucha gente interesada, podemos charlar con Carlos de volver a hacer, y si por supuesto Carlos accede y nos otorga de nuevo este tiempo, hacer una charla ya con los datos de la reglamentación pública, ¿no? Que seguramente podrá agregar algo más. Seguramente sea una charla mucho más escueta, mucho más al grano, asumiendo que esta charla ya estuvieron, y simplemente yendo un poquito más al grano sobre los datitos nuevos que aparecieron, los detalles nuevos que hoy no sabíamos, ¿no? Y segundo, bueno, comentarles que nosotros en Espacio, junto con Carlos, hicimos una especie de asociación, digamos, para este blanqueo, y cualquiera que quiera invertir en un departamento en Espacios, hablen con su asesor, que nosotros vamos a asesorarlos, ayudarlos a ustedes, a sus contadores, si así lo necesitaran, para que sea lo más suave posible, lo más fácil posible, y tengan todos los datos para poder invertir en un inmueble y hacerlo bien, y no cometer errores que por ahí pueden terminar saliendo caro en todo el proceso del blanqueo. Bueno, yo sin más para decir, les agradezco haber participado una vez más en feriado. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos los que concurrieron y nos prestaron atención, como dice Juan, en este día feriado. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, chao, chao. saludos. Chao, saludos. Adiós, hasta luego.